Hola, soy María y esto es Un Giro de Tuerca. Hoy os he grabado un vídeo sobre las técnicas que yo he ido siguiendo para practicar lettering y poder evolucionar dentro de ello. No me considero que haya terminado de aprender o que haya terminado más bien de practicar, porque todavía hay cosas que me gustaría mejorar de la letra que yo hago, pero aún así pues quiero compartirlo porque a base de varios consejos o varias cosas que he visto en diferentes sitios he podido llegar a hacer la letra que hago y la verdad es que me siento bastante orgullosa de ella. De lo primero que quiero hablaros, y que es lo que parece más obvio, pero es una cosa que hay que decirla, es que los trazos para hacer lettering o para dibujar letras, como se suele decir, es que el trazo que va hacia arriba es un trazo que va fino y el trazo que va hacia abajo es un trazo grueso. Esto es una cosa que, como os he dicho, es bastante obvia, pero que hay que tenerlo en cuenta. De lo segundo que quiero hablaros es de los materiales, y para mí una de las cosas más importantes. Si podéis haceros con un rotulador medianamente bueno, ya sea, a mi parecer, un Tombow o un Lyra, y os hacéis con un pad pequeñito de Rhodia para practicar, o sea, es que va a ser un salto increíble, porque yo al principio intenté buscar rotuladores un poco más baratos, hacía pruebas en papel folio normal y la verdad es que me frustraba bastante, creía que no valía para eso, fue un agobio total. Gracias a que soy bastante tenaz y cabezona un poco también a veces, y me hice con un Tombow, compré unos pads de Rhodia y a día de hoy es que es lo único que os recomiendo si queréis realmente hacer lettering, incluso para probar, porque si luego no os gusta o no queréis hacerlo, el rotulador lo podéis usar para otra cosa y los pads de Rhodia también, o sea que es una cosa que vais a invertir para hacer lettering, pero que si luego no queréis hacer lettering lo podéis usar para otra cosa. Y yo os recomiendo realmente que os hagáis con unos materiales buenos porque vais a notar la diferencia. Y lo tercero y último, y no por ello menos importante, es la postura. Es importante coger el rotulador mucho más atrás de como lo haríamos normalmente para escribir. Esto nos va a hacer que el trazo sea mejor a la hora de cambiar de grueso a fino y que nos sea mucho más fácil dibujar las letras. Lo que os digo de la postura es que no se tiene que coger así. Claro está que cada persona puede hacerlo como quiera, pero bajo mi experiencia es mejor coger el rotulador un poco más arriba. Sobre el trazo, fijaros que cuando sube es fino y no aprieto nada el rotulador, y cuando baja es grueso y aprieto el rotulador todo lo que puedo. He puesto unas flechas para indicaros en el momento en que aprieto el rotulador y cuando lo suelto. El primer ejercicio que vamos a practicar consiste en hacer líneas de abajo a arriba. Aquí tenemos que ir tanteando cuánta presión hemos de hacer para que la línea sea lo más finita posible. Una vez tengamos dominadas las líneas finas, hay que practicar las gruesas. Para esto haremos todo lo contrario. Hay que apretar el rotulador contra el papel y deslizarlo de arriba hacia abajo. En el segundo ejercicio haremos montañitas y Vs para empezar a tomar el control del cambio de presión de fino a grueso y viceversa.
También debemos practicar el mismo movimiento pero encurvado. Esto lo usaremos muchísimo y aunque es algo más complicado, una vez lo tengamos dominado, casi tendremos todo el trabajo más difícil hecho. El siguiente paso que seguí es hacer estas dos últimas figuras seguidas. Un consejo es que no es estrictamente necesario mantener el rotulador todo el tiempo en el papel. Si tenemos que levantarlo para cambiar la postura de la mano, podemos hacerlo y luego solo tenemos que seguir donde lo dejamos. He querido mantener todo el vídeo a la velocidad normal para que tengáis en cuenta los tiempos y que cada persona puede tener un ritmo diferente. Este es el último ejercicio aburrido y el que más me costó dominar a mí. La primera curva se me resiste mucho e incluso a día de hoy hay veces que tengo que retocar. Hay que ir haciendo círculos y mi recomendación es que empecéis como si fuese una C, desde el trazo fino a la mitad más o menos. Por último quería enseñaros la palabra con la que practiqué muchísimo y que aplica a todos los movimientos que acabamos de ver. Se trata de la palabra minimum, con la que se puede practicar y tener una sensación de que estamos escribiendo algo. Bueno, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadme un me gusta grande, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, que sabéis que me hace muchísima ilusión. Dejadme en comentarios lo que os apetezca y nada más, nos vemos el domingo en un próximo vídeo.